y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y se hará una nueva creación y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñanos, ilumínanos, tú cada día. Acompáñanos, ilumínanos, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Santifícanos y transfórmanos todos los días. Santifícanos y transfórmanos, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Muy bien. Vamos a hacer un repasito de lo que ayer veíamos, ¿cierto? Es fundamental que recordemos que estuvimos meditando ayer. Entonces, escuchábamos ayer que la oración es la elevación del alma a Dios. El alma que se eleva a Dios, el alma que entra en contacto con Dios, es el encuentro del corazón del hombre con el corazón de Dios, es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Dios que desea, lo representamos con el tema de la sed, ¿se acuerdan ayer? Dios que desea que el hombre le hable, esa criatura que Él ha amado desde la eternidad y la ha proyectado. Dios desea que el hombre al que ha creado lo busque, y ese hombre desea encontrar a Dios, encontrarse con Él. Entonces se encuentran estas dos sed, la de Dios y la del hombre, y se calman precisamente la una a la otra. La oración, escuchábamos también y aprendíamos que la oración de Abraham y la de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios. Una lucha constante por mantenerse fieles al Señor, más que por cualquier otra cosa. No es una pelea con nadie. Cuando hablamos de luchas, no siempre significa confrontación, ¿no? La oración de Moisés también la veíamos y responde a la iniciativa de Dios vivo para la salvación de su pueblo. Dios que llama a Moisés y Moisés que le responde con su oración, con su adoración, con su confianza, con su sí, que lo lleva a ser el que saque a Israel de allá de Egipto. También aparece la oración del pueblo de Dios que se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, es decir, del templo de Jerusalén, allá al lado del arca de la alianza. Hablábamos también de la oración de los profetas que llaman a la conversión del corazón. Y
terminábamos más o menos con los salmos, que constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento y que son oraciones por predilección, creadas por muchos autores, pero especialmente por David. Y decíamos que rezándolos en referencia a Cristo y viviendo su cumplimiento en Él, los salmos son el elemento esencial y permanente de la oración de la iglesia. Entonces, más o menos esos elementos encontrábamos en el día de ayer. La oración de Moisés como mediador, la oración de David el rey, que se transmite a través de los salmos, ¿cierto? La oración en ese Antiguo Testamento, el hombre que busca a Dios y Dios que está dispuesto a escuchar al hombre. Dios es quien llama primero al hombre, ¿cierto? Recordamos también que la oración era un don de Dios, un regalo de Dios. Dios da al hombre esa capacidad de orar, de buscarlo, y que la base de la oración era la humildad, o es la humildad. Pero esa oración se vivía como una alianza entre Dios y el hombre. Cuando el hombre decide aceptar la llamada de Dios que se le revela, entonces hace una alianza con Dios, le promete fidelidad única a Dios y Dios le responde protegiéndolo, cuidándolo, ayudándolo, salvándolo, incluso de la muerte, pero no de la muerte biológica, sino de la muerte eterna. Y entonces esa alianza lograba que la oración se convirtiera en comunión. Una comunión de Dios con el hombre, pero a la vez una comunión que se genera horizontalmente con los hermanos. Eso, en pocas palabras, fue lo que vimos ayer, mirando ese tema de la oración en la vida cristiana. Oración como regalo de Dios o don, oración como alianza, oración como comunión, la oración en el Antiguo Testamento y la virtud principal de la oración, que es la humildad, la oración, la promesa y la oración de la fe, Moisés y la oración de intercesión, David y la oración del rey, los profetas y la oración de conversión, y los salmos, la oración de la asamblea o del pueblo de Dios. Bien. Saludamos a Gladys Pavón, que se une, María Álvarez, Antonio García Duarte, Elizabeth Díaz Tafur, José Galindo, Nancy Granados, Rosalba Romero, Mongui Blanco, Nelly Ayala, Benjamín Ibarra, Claudia Maritza Duque, Mercedes Rodríguez, Tania Isabel Pérez, Gloria Duarte, Carmen Zagualteros, Benjamín Ibarra, Susana Uribe, Ramona Galván, Yuri Ortega, Marta Quintero, Dani Gabriela Jaimes, Janet Sayago. Muy bien. Hoy vamos a ver entonces el segundo tema, que es la oración en la plenitud de los tiempos. Oración en la plenitud de los tiempos. A ver, esa oración en la plenitud de los tiempos, ¿cierto? Se puede decir que es la oración ya en la época cristiana, en la era de Jesús. Acuérdense que la historia de salvación y también a veces la historia humana se divide en antes de Cristo y después de Cristo, o Antiguo Testamento según la Biblia y Nuevo Testamento. Pues la plenitud de los tiempos es la era cristiana, y por eso cuando hablamos de la oración en la plenitud de los tiempos nos estamos refiriendo a cómo es la oración a partir de Jesús, de nuestro principal maestro de la oración, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en este segundo artículo, y en el tercer artículo veremos la oración en el tiempo de la iglesia. Esos son los dos artículos que vamos a ver hoy del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien. Ahora,
En la plenitud de los tiempos, la oración la podemos aprender de nuestro Maestro Jesús. No hay un mejor maestro que el mismo que creó la oración. Él es el Eterno. Él es el que nos da el don de la oración. Él nos lo regaló desde cuando el hombre sabe que es hombre, ¿cierto? Por eso, para poder encontrar el sentido de la oración, debemos contemplar al mismo Jesús en la oración. Y debemos escucharlo a Él cuando nos enseñe muchos elementos que están regados en todos los evangelios, muchos elementos que Él nos enseñará para saber orar. Hay que escuchar lo que Jesús nos enseña y cómo nos enseña a orar. Y luego, al final, con esa enseñanza que nos da de contemplarlo en su oración, escucharlo cómo nos enseña a orar, conocer finalmente cómo acoge nuestras plegarias. Entonces, Jesús, el Cristo, el Maestro, que nos enseña a orar haciéndolo Él nos da, Él ora, lo contemplamos en su oración, lo escuchamos cuando nos enseña, Él luego es el que recibe nuestras mismas oraciones. ¿De acuerdo? Son como esos tres elementos que vamos a tener en cuenta ahorita. Jesús ora. ¿Se acuerdan de Jesús orando? ¿Se acuerdan de Jesús subiendo a la montaña? ¿Se acuerdan de Jesús? En estos días escuchábamos cómo Jesús terminó de darle de comer a la gente los panes. Dice que le dijo a los discípulos que se fueran por el lago en la barca, que cruzaran a la otra orilla. Mientras él se iba a orar, despidió a la gente, se quedó solo y subió a la montaña todavía más, siendo de noche, y se fue a hacer oración. Las condiciones que Jesús buscaba para hacer oración eran unas condiciones especialísimas, donde nadie lo molestara, donde estuviera solo, donde estuviera oscuro. Incluso, imagínense, de noche en una montaña por allá a la orilla del lago, debe ser a la luz de las estrellas y de la luna, porque luz eléctrica no había. O sea, era extraordinarias las condiciones que Jesús buscaba. Entonces, tenemos que aprender a mirar a Jesús. Jesús ora, el Hijo de Dios, Hijo de la Virgen, aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Miren ustedes hasta dónde llega Jesús. Jesús, el Dios vivo y verdadero, se inclina, se abaja de su categoría de Dios y se hace uno de nosotros. Hasta en la oración aprende a orar con un corazón humano, aprende a orar con el corazón que recibió carnal de la Virgen María, y también aprendió a orar a partir de su mamá. Jesús balbucea las primeras palabras de adoración, de alabanza, de gloria a Dios a partir de lo que le escucha a su querida madre. Como humano aprende a orar de María. Lo aprende en palabras y en ritmos de la oración de su pueblo. También Jesús aprende a orar humanamente allá en la sinagoga de Nazaret. Y eso es hermoso, que Jesús aprende a orar en medio de la comunidad. Jesús aprende a orar en el templo. Acuérdense que Jesús fue llevado al templo de Jerusalén varias veces después de que cumplió 12 años. Lo comenzaron a llevar al templo de Jerusalén, conoció el templo, conoció allí las oraciones, conoció la vida del templo. Pero su oración, él comienza a descubrir. Cuando va al templo, comienza a descubrir que su vocación no es ser simplemente el hijo de María y José y ser el carpintero. Comienza a descubrir que hay algo más dentro de él, hay algo misterioso. Jesús lo va descubriendo y se da cuenta que tiene que estar en las cosas de su Padre. Aprende a decirle a Dios Padre, ¿no sabíais que debía estar en las cosas de mi Padre?
Es la primera respuesta que le da Jesús a la Virgen María después de que lo hallan en el templo, lo encuentran. Entonces, la oración de Jesús brota de una fuente secreta distinta que él va descubriendo. Y esa fuente distinta es la fuente filial con su Padre del cielo. La oración filial de Jesús, una oración potente, fuerte, confiada, entregada, que el Padre esperaba de sus hijos, va a ser ahora vivida por fin por su propio Hijo Jesucristo, único en su humanidad, y va a interceder por los hombres. Es muy interesante ver cómo Jesús se convierte en un extraordinario hombre de oración. San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo. Jesús ora. El Espíritu Santo lo lleva. Acuérdense por allá en el capítulo 4 de San Mateo en las tentaciones. El Espíritu lo lleva al desierto, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y lo lleva principalmente para que ore, para que ayune, para que reconozca su humildad, su fragilidad en la carencia de todas las cosas básicas de una vida normal, y a la vez lo lleva para ser tentado por el Espíritu y mostrar que Cristo tenía interiormente esa fuerza espiritual por ese contacto y esa comunión con el Padre, pues era el Hijo predilecto del Padre. Entonces Jesús va a hacer oración al desierto y desde ahí encontramos que Jesús es el hombre orante. Jesús ora antes de toda cosa. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión. Jesús ora antes de que el Padre dé testimonio en el bautismo. Jesús ora antes de la transfiguración. Y también Jesús hace oración cuando va a realizar alguna misión con los discípulos. Entonces ora también antes de los momentos decisivos que van a comprometer a los discípulos en la misión. Pero Jesús también ora después de muchas actividades que realizan. Ora después de la multiplicación de los panes, se va solo a la montaña, como decía hace un momento. Ora después de que los discípulos vuelven de la misión. Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Luego Jesús es un hombre de oración. Es un orante pleno y total. Hermoso. Por eso es que al principio decíamos que si queremos aprender a orar, lo que tenemos que hacer es contemplar, quedarnos así extasiados mirando a Jesús en oración. Esos textos bíblicos de oración son hermosísimos. Esos textos bíblicos donde Jesús ora son hermosísimos para hacer lección divina. Porque contemplando a Jesús, el Maestro que ora, aprendemos a orar y se nos infunde el Espíritu Santo para la oración. Digamos entonces que la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada. ¿Por qué Jesús va a orar? Porque va a decirle al Padre que se entrega y se confía plenamente a Él. Porque va a pedirle al Padre por la humanidad a la que Él debe acompañar y pastorear. Porque va a reconocer la voluntad del Padre. Porque acepta amorosa y libremente la voluntad de Dios. Entonces Jesús ora por eso. ¿Qué nos enseña esto entonces con respecto a Jesús que hace oración? Nos enseña que la oración, en vez de ser un beneficio para Dios, es un beneficio para mí, porque me hace crecer en humildad, me hace crecer en confianza, me hace crecer en entrega total al Padre. Nosotros vemos a Jesús que frecuentemente se retira a lugares apartados, como les decía, a las montañas, durante la noche, en la madrugada, en plena soledad. Él
el Verbo que ha adquirido la carne comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Bien. Ahora, Jesús enseña a orar. Y enseña a orar no solamente cuando le dice a los discípulos, cuando los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. No, no solamente ahí. Jesús enseña a orar cada vez que Él hace oración, cada vez que sube a la montaña, cada vez que se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, como en la transfiguración, cada vez que se pone de rodillas y ellos lo ven, cada vez que hace la bendición de la mesa, cada vez que le pide al Padre por alguien que está necesitado, enfermo, cada vez que los va a mandar a la misión, cada vez que multiplica los panes. Entonces los discípulos van aprendiendo de Jesús una serie de elementos para orar. Jesús enseña a orar casi que en todos los momentos del Evangelio y de la vida de los apóstoles. Dice aquí el catecismo, ya en el Sermón de la Montaña, Jesús da unas recomendaciones. Jesús insiste en unas recomendaciones para poder orar. Vayan apuntando estas recomendaciones que Jesús da para orar. Primera, la oración debe hacerse con un corazón convertido. Por eso lo primero que le pedimos a Dios cada vez que comenzamos una oración es perdón. Y la misa la comenzamos casi que pidiendo perdón. Pidamos perdón para celebrar dignamente estos misterios. Un corazón convertido. Primera recomendación para la oración, un corazón que desee convertirse. Necesaria la reconciliación con Dios y con los hermanos para luego presentar la ofrenda o la alabanza o la acción de gracias. Yo vengo aquí a pedirle al Señor y no me he convertido ni he perdonado a mis hermanos. Tengo por ahí una deuda, entonces no puede ser. Otra recomendación que Jesús da: si vas a orar, debes ser plenamente humilde. La humildad es la base de toda oración. Si soy humilde, entonces pido perdón. Luego la humildad. Orar al Padre en secreto. El hombre tiene que aprender a orar secretamente, sin alaraca, sin gritos, sin saltos, sin escándalos, sin estruendos. La oración debe ser en secreto al Padre, por ejemplo. No muchas palabras, otra recomendación. Jesús decía, Dios ya sabe lo que ustedes necesitan, pídanlo, díganle, háblenle con claridad, concreto. Yo muchas veces le digo a algunas personas que vienen y comienzan a darle vuelta a una cosa, oiga, eso sí es feo. Para decirle a uno una palabra, duran 5 minutos dando vueltas. No, con Dios tenemos que ser concretos. Si lo vamos a alabar, te alabo Padre, Señor del cielo, glorificado seas, bendito seas. Nosotros en los católicos tenemos oraciones hermosísimas. Por ejemplo, una oración de alabanza o de gloria, el gloria todos los domingos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. El Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Son bíblicas. ¿Ven? Qué bonito que seamos capaces de ser directos, sinceros. Entonces, no muchas palabras. No muchas palabras. Hay que orar desde el fondo del corazón. Hay que orar con pureza de corazón.
Y hay que orar siempre buscando no el beneficio para mí, sino la implantación del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo le vaya a decir a Dios en mi oración sea para la consecución del reino. Por eso, si le vas a pedir algo al Señor, piensa primero qué le vas a pedir. No pidas en contra del reino. No pidas cosas que vayan a ser injustas, a ir contra la verdad, a ir contra el bien, a ir contra la vida, a ir contra el amor, a ir contra la paz. Porque si pides cosas que van en contra de los valores del reino, nada, la oración no se te escucha. ¿Bien? Bueno. Para hacer oración hay que tener fe. Otra recomendación del maestro que nos enseña. ¿Cómo así? Claro, lo veíamos en la oración de la mujer cananea el domingo pasado. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Apiádate de mí, Señor, socórreme. ¿Y qué hace la mujer? Se postra delante de Jesús, lo adora y lo reconoce como Dios. Y además de eso, la mujer tiene una fe inmensa que se la demuestra a Jesús. No me importa lo que me toque hacer. Si me toca comerme las migajas caídas de la mesa de los amos, yo me como las migajas, no importa. Esa es tu voluntad, así la hago, maestro. Así la hago, Señor. Esa fe tan grande significa adhesión total a la voluntad de Dios. Hermoso, maravilloso. Por eso para orar hay que tener fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y contemplamos, y más allá de lo que comprendemos. Y es esencialísima para orar. Jesús le ora al Padre. Vean ustedes, al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Nos han enseñado en la iglesia. Nuestra oración dirigida al Padre, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, ¿qué es lo que les enseña a decir? La primera frase, Padre nuestro. La oración va dirigida al Padre por medio de Jesucristo el Hijo en el Espíritu Santo. Así debe ser la oración del cristiano. Jesús quiere que reconozcamos al Padre. Jesús le ora al Padre, nos enseña esta audacia filial. Y por eso es que nos enseña a decirle a Dios, ya no Dios, Señor, omnipotente y eterno. No, nos enseña a decirle ¿cómo? Papá, Papá Dios, vengo ante ti humilde. Sé que soy pecador, Papá Dios. Tengo vergüenza de mi pecado. Te pido perdón por mi pecado. Pero ante ti vengo humildemente para decirte, necesito de ti, necesitamos de ti. Una oración de este estilo, ¿cierto? Una oración nacida del corazón, humilde, deseoso de bondad, deseoso de misericordia, es una oración que Dios jamás va a rechazar. Jamás. Dios jamás va a rechazar tu oración. Por eso, órale al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Jesús nos enseña a tener esta audacia filial, esta audacia de hijo. Todo cuanto pidas en la oración, esta es otra cosa que nos enseña Jesús, la fe férrea. Todo lo que pidas en la oración, debes creer que ya lo has recibido. Debes creer que ya está cumplido. Dios sabe lo que necesitas, Él quiere que se lo pidas, pero cree que Él ya te ha dado. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para el que tiene fe. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón
para hacer la voluntad del Padre. Ojo contigo que vas a orar. Mira, pilas. Señor, vengo a pedirte que me ayudes en X cosa. Si me lo das, yo te prometo que voy a hacer esto. Yo te prometo que si me das y me haces este favor, yo voy a llevar un mercadito al ancianato. Yo te prometo que si tú me haces este favor, yo voy a venir a misa todos los domingos de este mes. ¿Qué es eso? O sea, tú estás condicionando lo que Dios te da y crees que se lo vas a cambiar por unas misas o por un mercadito para los pobres, si es que eso lo tienes que hacer tú porque eres cristiano, no porque Dios te da y te cumple un deseo. No, señor. Es que tú ya tienes que ser un hombre caritativo, una mujer caritativa. Es que tú ya tienes que ser un cristiano solidario. Es que tú ya tienes que ser un cristiano que venga a la Eucaristía, le guste o no le guste el Padre o la forma como lo hace. No. Mi vida cristiana no depende de lo que Dios me dé y entonces yo le pago con eso. No, señores, es que tú y yo siempre estamos en deuda con Dios. Y si le pedimos algo es porque estamos adheridos a su voluntad y ya estamos viviendo. No le pongan al Señor condiciones cuando oran. Ojo, por eso la oración de fe es una oración que dispone el corazón para hacer la voluntad del Padre. Incluso antes de haber recibido el favor. Yo debo vivir como cristiano. ¿De acuerdo? En la oración el discípulo espera atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de su primera venida, de la humanidad, de la carne y de la esperanza de su segundo advenimiento. Por tanto, el que ora espera la venida del reino, espera el encuentro definitivo con el Señor. En pocas palabras, el que ora espera la muerte. ¿Están cansados? Sí. Ay, Dios. Ese padre habla mucho. Pero está interesante el tema. Jesús ora, Jesús enseña a orar. ¿Cierto? Jesús enseña a orar. Bueno. A ver, aquí tengo una canción, a ver si les gusta, mis hijos. Pongámosle un poquito de ritmo a esta noche porque está como muy silenciosa, ¿no? Cristo, Cristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. En la ciudad de Naín iba una mujer llorando, iban a enterrar un muerto, todo el pueblo acompañando. Jesús paró al pueblo y este se asustó. Jesús llamó al muerto y el muerto se levantó. ¿Por qué? Cristo, Cristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Cristo, Cristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder, Cristo, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. Muy bien. Cristo tiene poder. Cristo, Cristo tiene poder. Cristo, Cristo tiene poder. Jesucristo es poderoso. Jesucristo tiene poder. Cristo, Cristo tiene poder. Cristo, Cristo tiene poder. Jesucristo es poderoso. Jesucristo tiene poder. En la orilla del camino, este ciego mendigaba, Jesús ten misericordia, Bartimeo le gritaba. Se acercó Jesús y dijo, dime qué quieres que te haga, que reciba yo la vista, y al instante ya miraba. Muy bien. Esta canción es interesante porque toma algunos textos bíblicos
Por ejemplo, el de la viuda de Naín, que llevaban su hijo a enterrar y ve la mujer llorando Jesús y él se acerca y le resucita al hijo. O la del ciego que le dice, le pregunta a él, ¿qué quiere, Señor? Que vea. Y entonces el Señor le da la vista. Miren que estas son oraciones, por ejemplo la del ciego, Señor, que pueda ver. Y Jesús escucha su oración. Y ese es el tercer elemento de esta primera parte de la oración en la plenitud de los tiempos. ¿Sí? Jesús escucha la oración del cristiano. Claro que sí. Jesús escucha tu oración y escucha mi oración. Pero escucha tu oración y escucha mi oración para presentárselas al Padre por si nos hemos dejado llevar del Espíritu Santo y no del maligno. Porque a veces hasta en la oración nos podemos llevar del maligno para pedirle a Dios cosas en contra de otros, para pedirle al Señor que haga daño, que destruya, que le vaya mal. Eso es muy grave. Hay gente que piensa que esa oración va a surtir efecto. Falso. Dios jamás es origen del mal para nadie, ni siquiera para el peor de sus hijos. Dios es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Dios hace salir el sol o hace llover sobre buenos y malos, porque todos nosotros somos sus hijos. Los que tenemos cosas malas somos nosotros y pensamos que nos podemos vengar. Cuidado, atentos. Bien. Entonces Jesús escucha tu oración y la recoge y la lleva al Padre. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras o también en silencio. Jesús es capaz de descubrir en la persona que viene y se postra delante de él y ni siquiera es capaz de pronunciar palabra. Hay personas que no son capaces de pronunciar palabra, pero su espíritu está postrado delante del Señor. Y entonces el Señor, viendo ese gesto, actúa y le concede a las personas lo que necesita. Le podemos decir al Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David, ten misericordia. Oh Dios, escucha mi oración. Jesús, escucha tu oración, porque esa oración es un clamor de alguien que está desvalido y que necesita su misericordia. Dios escucha la oración del justo. Bien, vamos a esta última parte, ¿cierto? A esta última parte que es la oración en los tiempos de la iglesia. Ya estamos en la plenitud de los tiempos con Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo es la oración en la iglesia. La hemos aprendido de Jesucristo, que ora, que nos enseña y que escucha la oración. Debemos entender que la iglesia ora guiada por el Espíritu Santo. Si alguien nos guía en estos momentos a nosotros cuando nos vamos a dirigir al Padre por el Hijo, es el Espíritu Santo. Desde el momento en que Jesús sopló sobre sus discípulos el Espíritu, desde el momento en que descendió sobre ellos el día de Pentecostés el Espíritu Santo, desde ese día recibieron esa fuerza y la oración se volvió más poderosa, más fuerte. Entonces el Espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien instruya a la iglesia en la vida de oración. La primera comunidad cristiana es un ejemplo claro de esa oración. Dice que ellos todos los días, según lo que cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, acudían a la enseñanza, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Todos los días sagradamente eran asiduos, ¿cierto? Estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen de las Sagradas Escrituras. Lo primero que los discípulos aprendieron a hacer fue a rezar. Jesús rezaba. Algunos quieren criticar que la mejor oración es la salida del corazón y la que yo puedo expresar solo con mis labios. Atentos, estamos incluso yéndonos en contra de Jesús. No podemos repetir como loros sin entender las Sagradas Escrituras y sin ver lo que Jesús hacía.
Claro que Jesús elevaba al Padre oraciones salidas de sus labios propios, de su mente y de su corazón. Pero si ustedes se dan cuenta, Jesús era un orador con los salmos. Era un hombre de oración con los salmos. Jesús se sabía los salmos y Jesús, como buen judío, rezaba los salmos. Y los apóstoles, como buenos judíos, rezaban los salmos, oraban con los salmos. Luego, las primeras oraciones pronunciadas por los apóstoles y la primera iglesia cristiana eran los salmos, las oraciones de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo en su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresan el insondable misterio de Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo, a partir de que lo que los apóstoles y los primeros cristianos comienzan a hacer, Él comienza a suscitar nuevas formas de oración a partir de lo que ya existía en las Sagradas Escrituras. Y entonces esas formas de la oración, tal como las revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo hoy normativas para la oración cristiana. A ver, ¿cuántos tipos de oración conoces tú? ¿Qué tipos de oración hay? Yo sé que se lo saben. ¿Qué tipos de oración conoces? A ver, alguien que me escriba aquí, tipos de oración. Tipos de oración. Oración que tú conoces. ¿Cuáles? O formas de oración. A ver, ¿qué tipos de oración? Para ver si ustedes tienen aquí, a ver, ¿quién estará escribiendo? Quédense guardados en la casa porque está pasando la patrulla, ¿no? Bueno, el Padre Nuestro, Rosa Isela, sí. Esa oración del Padre Nuestro, ¿en qué forma de oración quedaría? Oración rogativa, ajá, igual que el Padre Nuestro. Oración de intercesión, igual que el Padre Nuestro. Muy bien. La oración de contemplación, bien. La oración de acción de gracias, muy bien, Margarita. La oración de santidad, la oración de ayuda. Bueno, el credo sí es una oración. La alabanza, muy bien. La oración verbal, sí. Las súplicas. La meditación, bueno. Oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias, de gratitud. La alabanza. La petición, muy bien. El credo, oración de intercesión, sí, muy bien. La contemplativa, muy bien. Petición, la que nos dejó Jesús. Bueno, Alfredito, pero esa es una oración de ¿qué? La acción de gracias, muy bien. La oración de petición, bien. La oración contemplativa, bien. La oración de intercesión también. La oración de alabanza también. Bueno, la oración de súplica también está en las de petición. Mire. Las formas de oración que ha suscitado el Espíritu Santo en la iglesia y las conforma la iglesia en las siguientes. Dos primeras fundamentales, la oración de bendición, nadie la puso, incluso a veces uno tampoco la conoce, ¿no? Que casi no la usamos. La oración de bendición y la oración de adoración. Bendición y adoración. Son dos formas de oración que hay en la iglesia, muy importantes, muy especiales. Ustedes se encuentran con el Padre y le dice: Padre, bendígame. Padre, écheme la bendición. Padre, bendiga al niño. Padre, bendiga el agua. Padre, bendiga. La bendición es una oración. ¿Sí? Y la oración de bendición es la respuesta que el hombre da a Dios. Hay dos formas, hay dos direcciones. La bendición
ascendente, la bendición que va desde el corazón del hombre hacia Dios, hacia el cielo. Esa se llama bendición ascendente. Te bendigo, Padre, y te alabo por todas las bondades que has tenido para conmigo. Bendito seas, Señor. Te bendigo ahora y siempre. Bendito seas. Esa es la oración ascendente. Pero también está la bendición descendente, que es la que uno pide para alguien. Ustedes se acercan al Padre y le dice: Padre, écheme la bendición. Entonces uno le dice: Dios Padre de bondad haga descender, o Dios Padre de bondad te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno bendice un objeto, una cosa, una criatura, una persona. Cuando tú bendices los alimentos, esa es la bendición descendente. Bendice la mesa, Padre Santo, bendice estos alimentos, bendice quien los preparó, bendice estos campos, bendice a estos amigos, bendice a este hijo mío. Oración de bendición. Ascendente cuando yo bendigo a Dios, descendente cuando le pido que bendiga las cosas. Pero está también la oración de adoración. ¿De qué? ¿De qué? De adoración. Entonces la adoración es la forma de oración donde el hombre tiene la actitud de reconocerse como criatura. La bendición de la oración de adoración es cuando yo me acepto delante de Dios como soy o lo que soy. Soy una criatura tuya, te necesito, todo procede de ti. Luego me postro y lo adoro. Eso, oración de reconocimiento, adoración. Te adoro. No adoréis a nadie más que a Él. ¿Se acuerdan de esa canción? No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Oración de adoración, reconocimiento humilde que soy criatura y que Él es Dios, la adoración. Pero hay una oración que ustedes pusieron aquí, otra forma de oración, ¿cierto? Otra forma de oración es la oración de petición, pedir perdón, interceder. Vamos a mirar esta oración de petición. La oración de súplica, algunos pusieron también súplica, ¿cierto? La oración de súplica tiene muchos matices. A esa la llamamos oración, muchos matices. La oración de súplica es la misma oración de petición. Miren los matices que tiene la oración de súplica o de petición. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamarle a Dios, gritarle a Dios, e incluso una forma de decirlo no significa luchar en la oración, es decir, mantenerme firme orando. Miren, ahí está Santa Mónica. Lucha en la oración. ¿Cómo se lucha con la oración? Orando, sin desfallecer, noche y día, aunque me cueste lágrimas, aunque me pele las rodillas. Orar, orar, orar y orar. ¿De acuerdo? Esos diferentes matices tiene la oración de petición.
Por ser criaturas, nosotros no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nosotros mismos, ni podemos manejar las adversidades, ni somos nuestro fin último. También somos pecadores, somos seres totalmente necesitados. Necesitamos alimento, necesitamos vestido, necesitamos casa, necesitamos amor, necesitamos hermanos, necesitamos vivir la fe, necesitamos muchas cosas necesitamos. ¿Qué hacemos si las necesitamos? Pedimos, clamamos, rogamos, intercedemos. Entonces, la oración de petición de perdón, claro que sí. Petición del reino de los cielos, claro que sí. Así que somos cristianos que pedimos, que suplicamos. Otra forma de oración es la oración de intercesión. Por aquí alguien la había puesto. Alguien había puesto por aquí la oración de intercesión. Es cuando tú o yo pedimos por alguien. Pedimos por algo. La oración de intercesión por la salud, por el bienestar, por la santificación, por la conversión. Mire, más que prosperidad, pidan santificación y conversión de las personas. De nada les sirve a la gente ganar el mundo entero. No crean que es que no quiero que la gente salga de pobre, no crean que es que quiero que la gente viva en la miseria. No. Es que si tú pides santificación y conversión de la gente, les aseguro que van a ser prósperos. Le pongo la firma a eso, como que me llamo Carlos Fernando y que el Señor me ha regalado este ministerio del sacerdocio. Le aseguro que si tú pides por tus seres amados conversión y santificación, lo demás viene por añadidura. ¿Eso qué es? La prosperidad. Viene por añadidura porque Dios a los que se hacen santos y se convierten, Dios siempre les regala un espíritu maravilloso de trabajadores y administradores de los bienes, así sean pocos, pero va a disfrutar y va a ser feliz con lo que tiene. No le va a faltar nada. Así que hay que hacer oración de intercesión, pero por la santificación de las personas, por la salvación de los pecadores. ¿Cuánto rezamos tú y yo cuánto intercedemos por aquel borracho, por aquel drogadicto? No, ese, ¿para qué voy a orar por ese? Yo voy a orar por mi mamá, que la amo, que la quiero, que me ha dado todo y que entonces quiero que oren por ella porque sí, y si ella ya está salvada, no. En cambio, yo tengo que orar por el que está perdido, por el que está extraviado. Oración de intercesión para que encuentre el camino. Es pedir por el otro, como Abraham, que pedía: Señor, vas a destruir la ciudad de Nínive, y si allí hay 50 justos, ¿tú vas a destruirlos con los pecadores? No, si hay 50 no. Señor, perdone que me meta, pero si hay 45, si faltan 5, ¿tú los vas a destruir? No, yo no los voy a destruir. Si hay solo 40, perdón que vuelva a pedir, pero si hay solo 30, ¿tú vas a destruirlos con los buenos allí? No, si hay 30, esa es oración de intercesión. Hermosa. Otra oración hermosísima, ya casi terminamos, perdónenme. La oración de acción de gracias. Acción de gracias, también ustedes la pusieron por aquí, qué bien. La acción de gracias se caracteriza en la iglesia porque nosotros todos los días que celebramos la misa hacemos acción de gracias. Eucaristein. Eucaristía significa acción de gracias. Qué bonito, ¿verdad? Que tú cada vez que celebras la misa das gracias a Dios. La Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que es acción de gracias. Al igual que la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Uno tiene que dar gracias por todo, hasta por la enfermedad, por la muerte, por la vida, por el enemigo.
Gracias, Señor, por este enemigo que me pusiste al frente, porque me estás haciendo dar cuenta que todavía no he dominado mi lengua, que todavía no he dominado mi soberbia, que todavía no he dominado mi ira, que todavía no he dominado mis deseos de venganza. Gracias, Señor, por este pecador que pones al frente mío, porque me enseñas a tener paciencia. Hasta los males de los otros se pueden convertir en acción de gracias cuando uno es capaz de ver las cosas buenas que Dios nos da. En todo momento den gracias a Dios. Alabanza. Ojo con la oración de alabanza, porque muchos creen que alabanza es alabaré, alabaré. Ay, vamos a cantar alabanzas, alabanzas al Señor. Sí. Está bien, esa es una forma, pero no es la única. Miren ustedes, la alabanza es la forma de orar que reconoce la manera más directa de que Dios es Dios. Cuando tú alabas, lo que estás haciendo es reconocer a Dios como Dios. Si tú te pones de rodillas, extiendes las manos al cielo, en actitud de recepción, con las palmas hacia arriba, y dices: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo por toda la creación. Te alabo, Padre, y te reconozco como mi Dios. Alabanza, no está brincando. Esa persona que está haciendo esa oración no está brincando. No está hablando en lenguas. ¿Cierto? No está saltando. Ojo, porque muchas veces nos dejamos llevar de lo exterior de algunos cantos y podemos terminar perdiendo la esencia de la plegaria. Entonces, hago ese tipo de cantos porque me gustan a mí y no porque yo estoy alabando a Dios. Pilas. Entonces, ¿para quién está haciendo ese canto? Para mí. ¿Quién se está gozando con ese canto? Yo. Pero sí estoy alabando a Dios de verdad. ¿O solamente estoy gozando porque es que se puede bailar, se puede saltar, se puede gritar? Atento. Cuidado con la oración de alabanza, que nos podemos confundir. Que esta enseñanza no se nos olvide. Alabanza puede ser incluso en el silencio de tu corazón, ser capaz de reconocer que Dios es Dios y alabarlo por todas las cosas que has recibido. Muy bien, la alabanza. Por último, esta es la última frase de verdad, esta que tiene el catecismo de la Iglesia Católica y que quiero dejarlos con ella. Dice: la Eucaristía, la misa, la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Escuchen bien, la misa expresa y contiene todas las formas de oración. La misa es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es la misa, según la tradición de Oriente y de Occidente, el principal sacrificio de alabanza. He dicho a partir del catecismo de la Iglesia Católica: cuando tú vas a misa y vives la misa y estás participando en la misa, concentrado solo en la misa, entonces en esa oración que se llama misa están contenidas todas: la petición, la adoración, la alabanza, la intercesión, la acción de gracias y la bendición y adoración. ¿Quieres tener todas las formas de oración? Debes ir a misa, debes participar en la misa. Y aquí les echo una cuñita así que parece como a la vez como una crítica. Pilas con los que están tratando de vivir la misa haciendo otras cosas y oficio en la casa. No es que yo pongo el celular aquí y puedo seguir leyendo el informe. No es que yo tengo el celular aquí y puedo seguir trabajando en el computador. No es que yo tengo el celular aquí
y puedo seguir haciendo y batiendo los huevos para el perico. No. Si estás haciendo otra cosa diferente mientras estás en la misa, tú no estás viviendo la Eucaristía de verdad. No la estás viviendo. La Eucaristía, que es el compendio de todas las formas de oración, debe ser vivida, participada, celebrada por el ser humano completo, con el alma, con el corazón, con la mente, con los sentidos. ¿De acuerdo? Bien. Así que ahí les dejo ese trompito en la uña, bailando, me hacen el favor y lo meditan bastante. Bueno. Una canción, vean. Yo aquí les tenía varias canciones. Lo que pasa es que me alargué demasiado. Esta, genial, para terminar con esta de acción de gracias y agradecerles a ustedes y a Dios por este segundo encuentro sobre la oración. Bendito y alabado sea el Señor, benditos y alabados sean ustedes. Ustedes son la comunidad parroquial. Gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su gran amor es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Esta canción es hermosa. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Canten esta canción, siéntanla en su corazón. Es hermosa. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno.